Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que hemos hecho el tiempo de estar en la casa del Señor, de poder cantar sus alabanzas, de poder deleitarnos en sus verdades y en esa misma actitud, pues con sus Biblias en mano, le ruego que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a estar estudiando en esta ocasión desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 8 al 11. Estoy leyendo siempre en la Nueva Biblia de las Américas, por si a usted le aparece diferente. Dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios 9, del 8 al 11. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo precioso de tu palabra leída, lo precioso de tu palabra cantada. Y ahora permítenos deleitarnos en tu palabra expuesta, Señor. Que tu Espíritu Santo una vez más redarguya nuestros corazones y se cumpla lo que dice tu misma palabra, que esta palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Nuestra oración, Señor, entonces es que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que discierna los pensamientos y revele en nuestro corazón todo aquello que nos hace falta para ser más como tú, Señor. Permítenos no solo entenderlo, no solo conocer lo que hay que cambiar, sino poner acción. Inquiétanos, Señor, a no permanecer iguales, sino que todo esto, gracias a tu Espíritu y a tu obra en nosotros, podamos poner todas estas enseñanzas en práctica. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas, por quienes estamos acá, y gracias por todo lo que acontece para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestra hermana Alexa mencionaba algo justamente ahorita en el tiempo de alabanza que quiero recalcar de nuevo, y ese es el hecho de dar por sentado lo que Dios hace o quien Dios es. Muchas veces pasamos por alto toda la realidad espiritual que sucede en nuestras vidas cotidianas. Se han escuchado mensajes evangelísticos, usted ha escuchado doctrinas sobre ciertas enseñanzas que la Biblia da sobre muchas áreas de su vida, pero pocas veces estamos bien conscientes de lo que Dios opera en nuestras vidas cotidianas. ¿Se ha puesto a pensar usted en que las 24 horas que tiene su día, desde que se levanta hasta que se va a acostar, Dios está activamente obrando en su vida cotidiana? A veces la gente piensa que Dios actúa o Dios habla solamente cuando la iglesia se reúne. Pero cuando usted y yo estamos conscientes de la realidad de lo espiritual, lunes, martes, miércoles, viernes, hasta el domingo, la cosa cambia. Y muchas veces, y me incluyo en ello, hermanos, cometemos el error de dar por sentado esta preciosa obra espiritual de la Trinidad en lo cotidiano. Eh, Dice Pablo en los Filipenses, hablándoles a ellos, de que él estaba plenamente convencido de algo, de esta realidad, que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando continuamente hasta que Cristo vuelva. Entonces eso no fue por gusto. Esa misma convicción, esa misma espiritualidad de que esto sigue pasando en los creyentes hasta que Cristo vuelva, se nos olvida, se nos olvida. Usted conoce su corazón. Usted sabe, o al menos Dios hasta este punto le ha hecho saber qué cosas tiene que cambiar, qué áreas en su vida tiene que empezar a mejorar. Entonces, si usted conoce esto, debe conocer esta realidad de que el que comenzó la buena obra, que le hizo nacer de nuevo, que le hizo darse cuenta de que ahora tiene nuevos anhelos, nuevos deseos,
Hay que comenzar a actuar en base a esos deseos, tomar decisiones en base a esos deseos. ¿Y por qué? Porque en dependencia de esto es que el Espíritu va actuando. Gracias al decreto del Padre para mandar a su Hijo a morir por nosotros y que su Espíritu Santo nos recuerde todas esas maravillas y nos vaya santificando hasta que Él regrese, es una obra cotidiana. Y usted me puede decir amén, pero el lunes se le va el amén, el martes se le va el amén, el miércoles se le va el amén, el jueves con suerte, los que venimos acá se nos va el amén. Y ya no se diga el viernes y el sábado. O sea, el amén no nos debe de durar solo los jueves y los domingos que nos reunimos como congregación en general acá. Mi intención con esto, hermanos, es que hablando con estos hermanos la semana pasada llegábamos a esa conclusión. Hay dos enemigos principales con los que el creyente lucha. Está a lo que la palabra llama el príncipe de este mundo, con todo y sus afanes, con todo y su legión de demonios, buscando separar lo que Cristo unió. Porque si hay algo que Satanás y sus demonios buscan en la iglesia es separarla de su Salvador, es separarlo y hacer todo lo posible por alejarlo de todo aquello que le acerque a ser más como su Señor. Entonces estos afanes suelen ahogar nuestros corazones. A eso añádale a su segundo enemigo, que es usted mismo, su pecaminoso corazón, que es ni siquiera usted mismo llega a conocer en su totalidad. Y este corazón se inclina y se deja ahogar por estos afanes, por los que en cierto sentido olvidamos que aún eso a Dios ha permitido. Olvidamos agradecer al Señor por las misericordias. Yo sé que usted cita este salmo. Alabada al Señor porque Él es bueno y porque para siempre sus misericordias. Otro texto dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es decir, tenemos 24 horas cada día. Si usted lo quiere ver así, 1440 minutos o 86.400 segundos llenos de misericordia. Entonces, piénselo, Padre, Hijo y Espíritu siguen operando en la preciosa realidad de su día a día. Y si usted realmente tuviera conciencia de esto, su actitud, sus decisiones, su manera de reaccionar fueran más conscientes. ¿Por qué? Porque como se lo he venido repitiendo en lo largo de varias predicaciones, tendríamos más presente el testimonio del Evangelio y la gloria del Señor. Y es exactamente lo que Pablo busca que los corintios noten en el texto. La generosidad que los corintios estaban mostrando no solamente era un suceso que ocurría o iba a ocurrir cada 30 o 50 años. Esa transformación del corazón es una obra completamente del Señor, que Él ahora está revelando a sus hijos. Imagínese un momento, lo que antes se consideraba un misterio, el cómo Dios actúa en el ser humano pecador y lo transforma. Ahora Pablo va a detallarlo cómo es que Dios cuida cada detalle en el aspecto de dar generosamente, que es lo que hemos estado hablando. Incluso esto puede aplicarse a otras áreas de nuestra vida, pero evidentemente nos vamos a limitar al tema que nos compete hoy. Yo he titulado este mensaje enriquecidos para la generosidad. Y en este texto que acabamos de leer, quiero que note cómo Dios nos revela su obra divina en el corazón que da con alegría. Dios nos revela su obra divina en el corazón que da con alegría. Y quiero que lo estudiemos a través de dos implicaciones que esta obra tiene. Pero antes otra vez, permítame ponerle en contexto para que no se me pierda. Hemos estado hablando de que Pablo explica a los corintios cómo es que el deseo de ellos de dar generosamente no venía por imposición del apóstol ni de sus colaboradores, sino por una obra que Dios estaba haciendo y que estaba transformando en los corazones de ellos. Y vimos la semana pasada esto del principio de la siembra y la cosecha, cómo Pablo enfoca su argumento en cómo lo interno del corazón transformado va produciendo este anhelo de dar generosamente. Y aquí es donde aprendimos que dar como se propone en el corazón se refiere a una decisión que es tomada con anticipación. El no con tristeza ni por necesidad, decíamos que se refería a no dar con una actitud de pesar, de lamento, de remordimiento, ni tampoco por necesidad, es decir, por una presión colectiva,
ya que esas son actitudes incorrectas a la hora de dar. Y no solamente estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando de cualquier ayuda económica o de bienes materiales que ocurra dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el texto famoso de Dios ama al dador alegre, que es lo que vimos la semana pasada, era que Dios se deleita en los corazones que dan con alegría. Si bien es cierto, aclarábamos que no está diciendo que Dios muestre más amor a los creyentes que ofrendan más. El punto no es ese. El punto es que Dios se deleita en su propia obra al ver que un corazón transformado busca obedecerlo, busca agradarlo. ¿Por qué? Porque la actitud es la que Dios ve y la actitud es la que Dios fructifica de adentro hacia afuera. Entonces, Pablo detalla un poquito más cómo funciona esta, yo le llamo esta lógica financiera del reino de Dios, porque aparentemente, y si lo vemos así con sentido común, yo tengo mis posesiones, yo puedo tener mucho dinero y yo voy a dar una cantidad regularmente grande a alguien más o a una iglesia, y para mí esa operación matemática es que a mí me resta, me quita todo lo que yo tenía, me quita un buen porcentaje. Entonces, bajo la lógica bíblica, es interesante porque dar implicaba para los corintios quedarse sin dinero, podría servirles a ellos para otras cosas. Eran una iglesia. Usted ya sabe el antecedente de esta iglesia, sabe las joyitas que había dentro de esta iglesia y cómo nosotros éramos muy similares o somos muy similares a las joyitas de los corintios. Nosotros también somos joyitas, hermano. Entonces, pero usted se va a dar cuenta cómo en eso, aún en el medio de esas joyitas, personalidades, ensalada de pecadores en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Gracia y Verdad, Dios sigue teniendo cuidado de ello, hablando de toda el área financiera, toda el área económica. Entonces le repito esta idea, dar bajo el lenguaje bíblico no resta, sino que suma, aporta, pero bajo la perspectiva correcta. Otra vez, porque aquí nos chocan muchas ideas que andan predicando muchos pastores referente al evangelio de la prosperidad, de cómo el principio de que si yo doy un centavo, el Señor me da dos. Por lo tanto, si yo ofrendo $500, el Señor me va a dar 1,000. Y ahí tenemos a un montón de gente ofrendando a lo loco, esperando algo que Dios no prometió. Entonces, desde la perspectiva correcta, dar no resta. Y ya lo vamos a ir viendo, porque bajo el lente bíblico todo parte desde adentro. Entonces, teniendo eso en contexto, Pablo va a seguir explicando, ok, Dios ama al dador alegre, pero, ¿qué hace Dios? O sea, que sí, entiendo que cada uno tiene que dar como ya propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, y sé que Dios tiene un trato especial en cierto sentido, o hay algo especial marcado en los corazones que dan con alegría. Sí, pero ¿cómo funciona esto? Y este va a ser como el iceberg a profundizar en esto de Dios ama al dador alegre. ¿Qué hay detrás del telón de esto? ¿Qué estaba pasando detrás del corazón de los corintios? Y cómo en lo cotidiano de las ofrendas que se estaban recolectando para las iglesias en Jerusalén, Dios estaba operando. Entonces, váyase al versículo 8. Tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, el versículo 8 empieza con un y. Y. Y esa simple y en el griego es un por qué, pero no es un por qué separado, es un por qué unido. Y eso en la gramática me dice que es una explicación la que va a dar. Sí, porque Dios ama al dador alegre. Y esto es por qué. Entonces Pablo ahorita va a explicar todo lo que sigue en el argumento que ya vimos la semana pasada. Entonces está diciendo, versículo 8, y Dios o porque Dios puede hacer. Pausemos ahí. Subraye eso. Dios puede hacer. Esto no es casualidad. En la Reina Valera dice, poderoso es Dios para hacer. Eso subráyelo. ¿Por qué? Porque Pablo está señalando aquí un atributo de Dios llamado la omnipotencia. Usted ya lo conoce. Hablar del atributo de la omnipotencia de Dios es que Él es suficiente, todopoderoso, Él es capaz de hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad.
Hablar de la omnipotencia del Señor es entender que es un atributo bastante importante. ¿Por qué Pablo se los está diciendo de entrada a los corintios? Bueno, entendiendo el antecedente de los corintios, ellos no tenían que confiar en su propia capacidad, porque ellos venían de presumir un montón de cosas de las que ellos aparentemente eran capaces en la primera carta. Pero aquí estamos viendo un panorama muy diferente. Pablo lo que está haciendo, señores, ustedes, si ustedes van a ser capaces hoy de entregar semejante ofrenda de cuantiosa cantidad para estas iglesias en Jerusalén, no presuman. No es por su capacidad, no es por su manera de organizar sus finanzas. Sí, eso es el resultado, pero el mérito, la capacidad que les dio a ustedes, Corintios, poder tener el corazón, la integridad y la organización para recolectar todo esto, es porque Dios es el que hizo. Como seres humanos, hermanos, nos hace falta entender que no debemos confiar en nuestra propia capacidad. Somos seres limitados en nuestra capacidad y muchas veces se nos olvida. A los corintios se les olvidó y a veces a nosotros también nos pasa. Entonces, la intención de Pablo al poner esto al inicio es que la mirada tiene que estar puesta en el Señor, quien tiene toda la facultad, toda esa capacidad, todo ese poder para hacer según su plan. Esa es una realidad que ellos estaban obviando. Si Dios es poderoso, entonces, repasemos un poco hasta donde la Biblia nos ha enseñado respecto al poder de Dios. Si Dios ha sido poderoso para crear todas las cosas, para sanar enfermedades a lo largo del Antiguo Testamento, para hacer señales como hizo en Egipto para liberar a su pueblo. Si Dios es poderoso a nivel que resucitó a Cristo de los muertos, fue suficientemente poderoso para salvar pecadores. Pablo quiere cambiar el Dios fue poderoso por Dios sigue siendo poderoso. Entonces Pablo quería direccionar esto al tema de la ofrenda. Entonces, si Dios es poderoso, pero ¿para hacer qué cosa? Y eso es lo que sigue diciendo el versículo. Pablo aquí va a señalar tres áreas donde el poder de Dios va a proveer en el tema de dar generosamente. Fíjese, hay tres áreas aquí. Si usted nota en el versículo 8 está toda gracia, todo lo suficiente o todas las cosas y toda buena obra. Esas tres subráyelas. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia, número uno, abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, número dos, abunden para toda buena obra, número tres. Y a esto sí hay que prestarle atención. Amados hermanos, no es casualidad, otra vez me encanta cuando hay ocasiones donde el Señor parece hablarnos de manera mucho más directa a través de la lectura del catecismo, a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de la comunión después del culto. Porque qué interesante, si usted le puso atención al catecismo del inicio, lo cruel de la abominación que Israel había pervertido dentro del templo del Señor. Y lo más chocante es que el paisaje es cruel y el Señor le está diciendo al profeta, y aún peores abominaciones vas a ver. Pone otro paisaje y le sigue diciendo, y aún peores abominaciones vas a ver. Y es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, donde Dios está condenando el que Israel ha ido tras sus ídolos. Y en el área financiera eso no es nuevo, que el área financiera se puede volver un ídolo. Y en este ídolo hay mini ídolos, porque a la hora de yo, el, el detalle aquí es, el dinero no puede ser un ídolo, pero sí que la gente me alabe por saber organizarlo, o que la gente me lo deje a mí porque es que yo soy el que sé contar, el que sé organizar, el que sé administrar. Yo puedo estar idolatrando la idea de que yo logro administrar mis finanzas. Yo puedo idolatrar el hecho de que la gente me alabe porque soy buena paga.
No, es que yo necesito pagar esto, es que yo necesito, sí, pero estás examinando el corazón detrás de eso. No es solamente estar solvente en un pago, sino que tú quieres que yo, o sea, mi nombre, me interesa mi imagen, mi reputación, entonces necesito estar al día. ¿Es eso realmente entonces el motivante del por qué querés cancelar tus deudas? Aquí, por eso le digo, aquí hay una operación divina detrás de cosas cotidianas que hacemos con nuestras finanzas. Si tú vas a prestar, ¿con qué actitud lo haces a tu hermano? Si no lo haces, ¿con qué actitud? Entonces, este tipo de cosas es la que Pablo va a abordar a los corintios, porque la idea es que bajo todo este tema, usted note que es Dios el que le ha dado la capacidad. Si usted tiene cerebro para administrar sus finanzas, no es por sus estudios, sus diplomados. Dios se lo permitió, claro está, y Dios le ha dado la capacidad para entenderlo. Y esto al pecador no le gusta porque le roba todo el mérito. Y exactamente lo que los corintios se veían tentados a pensar. Fíjese otra vez en el antecedente de la primera carta. Los corintios eran personas que fácilmente se dividían solo por seguir a ciertos hombres, a su predicador favorito. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, porque a mí me encanta la teología y me encanta aprender. Entonces yo me voy con el que mejor me convenga. Y Pablo viene y le da un golpe de realidad, señores. Nosotros solo somos los que sembramos, los que regamos. Al final, ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es? Es Dios. Entonces, para recordar esto, Pablo viene y dice en el versículo 8, señores, es Dios quien puede hacer. Él es el poderoso, el que hace. Que toda gracia, número uno, abunde para ustedes. ¿A qué se refiere con esto en primer lugar? Otra vez, aquí funciona mucho el contexto. Pablo está dirigiéndose a los corintios y aquí la palabra gracia, según el contexto, puede tener dos implicaciones. Puede estar hablando de un sentido espiritual o puede estar hablando de un sentido material, porque otra traducción para gracia es don, es regalo. Si bien es cierto, puede significar ambas, el contexto nos va a ayudar. Entonces, le pongo un ejemplo. Váyase conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. No era nuevo que Pablo use la palabra gracia en el contexto de los corintios. Ya los corintios ya sabían a qué se estaba hablando. Ya se refería, a qué se refería, perdón, a lo que estaba hablando. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Mira el lenguaje que Pablo usa. Si siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él. Pregunto, ¿está hablando de riqueza material? No. Enriquecidos en él en toda palabra, ¿ve? El mismo texto se especifica. Y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en qué, en materiales. No, nada les falta en ningún don. Esa palabra también se traduce como gracia, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy váyase a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Pablo está diciendo, porque todo esto, es decir, toda la defensa que Pablo estaba presentando y los argumentos que él hacía, es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, aquí ya el significado es material, no espiritual, porque en el contexto viene hablando de la bendición que se está preparando para las otras iglesias, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Y un último ejemplo, capítulo 6, versículo 1 de 2 a los Corintios. Y como colaboradores con él, dice Pablo, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Otra vez, el contexto aquí es un contexto espiritual, pero según lo que viene hablando el texto, la palabra gracia se está refiriendo a cosas espirituales o a cosas materiales. En el caso de 2 los Corintios 9, lo que está hablando son de bienes materiales.
Entonces, si viene diciendo, Dios ama al dador alegre, y en el versículo siguiente dice, y Dios puede hacer que toda gracia, que todo regalo, que todo bien material y económico abunde para ustedes. Póngame atención con esto porque no quiero que me malentienda que el hecho de que Dios sí retribuya al dador alegre, porque es algo que la Biblia enseña, usted tiene que aprender bajo qué perspectiva es que Dios lo hace. En el caso de este texto, otra vez, Dios se deleita en el dador alegre porque el dador alegre, cuando tiene la actitud correcta, expresa un contentamiento por lo que Dios en sus bendiciones materiales le ha otorgado al creyente. Entonces, en este versículo usted tiene que entender gracia como un don, como un regalo, que es otra traducción para esta palabra, un bien material. Básicamente, hermanos, para que me entiendan mejor, está diciendo, Dios es capaz de que todo bien material abunde para los corintios. Eso es lo que está diciendo. Si su preocupación, ojo, porque probablemente los corintios estaban preocupados por algo. Si la preocupación aún estaba en que se iban a quedar con poco o sin nada, Pablo estaba direccionando otra vez su confianza en el poder del Señor. Hermanos, si usted lo ha notado bien, a lo largo del capítulo 9, Pablo ha estado hablando en términos teológicos, apuntando a lo espiritual. ¿Se acuerda cuando hablamos del precioso servicio a los santos? ¿Qué implica esto? Implica que todo empiece de aquí. Es una actividad espiritual que hay de por medio y que es necesario entender para saber cómo ofrendamos o cómo damos generosamente. Pero ya en este punto, después de mencionar al dador alegre, ya aquí ya no está hablando en términos meramente espirituales. Pablo va a argumentar y va a aterrizar todo esto a la realidad económica que les estaba pasando en ese momento. Porque había todavía una preocupación en los corintios. Híjoles, como eh, qué buena ofrenda le vamos a dar a las iglesias en Jerusalén. Qué bueno que inspiramos a las iglesias en Macedonia. Qué bueno que Dios está haciendo esta obra, pero todavía hay una espinita. Todavía hay una espinita. Yo sé que usted va a entender esa espinita porque hay veces que le ha pasado que usted ayuda, pero usted sabe que todavía es como, hay algo ahí que todavía como que se arrepiente. Como quizás le di mucho. Esto me pudo haber servido para lo otro. Eso lo pensaron los corintios. Es por eso que antes les mencioné en los versículos anteriores que dar es una cuestión que requiere conciencia y responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque como es una decisión premeditada que requiere sabiduría, porque no lo va a hacer a lo loco ni por impulsivas emociones, entonces tiene sentido que cada uno dé como ya propuso antes en su corazón en el hacerlo. Dios entonces, lo que está diciendo en el versículo 8 es lo suficientemente poderoso y capaz de retribuir material y económicamente a los corintios lo que habían dispuesto a entregar para la iglesia en Jerusalén. El principio de la siembra y la cosecha no es un intercambio externo. Lo que Dios está viendo y que retribuye es lo que nace del corazón. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. No lo vea como algo de obras meramente. Sí, es el resultado, pero el principio de la siembra y la cosecha desde la perspectiva de Dios es como yo estoy dando desde el corazón, porque al final lo que va a Dios retribuir va a alimentar lo que ya hay en el corazón. Y esto me llama la atención. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde. ¿Sabe otra traducción en el idioma griego? Ahí es que abunde hasta rebalsar. O otro sentido es tener de sobra. Entonces, hermano, me está diciendo que si yo doy con alegría, el Señor me va a dar hasta que me sobre material y económicamente. Eso es lo que me está diciendo. Sí, pero
el tiempo y la voluntad de Dios, de acuerdo a la actitud que yo he tenido, es que la retribución va a llegar. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que la gente entiende este texto y es como, vaya, voy a ofrendar el domingo, entonces yo espero mi pago para lunes, martes o miércoles. Estoy esperándote, Señor. Y nada ocurre. Y lejos de eso le puede pasar otras emergencias que lo van a dejar más corto de efectivo. Entonces, ¿Dios está mintiendo en su palabra? No. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios está viendo es la actitud con la que usted ya premeditadamente dio. Porque lo vimos la semana pasada. Yo no espero el cambio delante del Señor. Porque ahí está el problema. Estamos dando, esperando la retribución equivocada de parte de Dios. Y eso es lo que a los corintios les estaba pasando. Había una ausencia de la capacidad de Dios. Sí, Dios es capaz. ¿Y por qué no te da como vos querés? Porque de entrada las intenciones y motivaciones están mal. Si tú me estás dando es porque algo te está motivando. ¿Qué es eso que te está motivando? ¿Qué esperas recibir a cambio? O como dice primero los Corintios 13, que el amor en ese sentido se da, no espera, no se goza de la mentira, se goza de la verdad y empieza a darse. Porque lo dijimos, yo puedo, parafraseando este tema, yo puedo ofrendar $1,000 para gracia y verdad, pero si no tengo amor o si no lo hago con amor, no sirve. No sirve para los propósitos de Dios. Y yo le decía, en nuestro mundo secular, alguien que ofrende $1,000, sí, le puede servir a la iglesia probablemente, le puede servir para mantenimiento, pago de recibo, etcétera, etcétera. Pero al final eso no es lo que a Dios le importa, no es lo que a nosotros nos debería importar en cuanto a prioridades. Sí, como iglesia tenemos la responsabilidad de pagar un local, de pagar alquiler, de pagar recibos, así como usted y yo tenemos cosas que requieren una diligencia y que requieren un pago. Pero no sirve de nada que usted se llame cristiano si los inconversos también pueden ser diligentes. ¿Qué le va a diferenciar el hecho de que usted sea diligente con sus finanzas? La actitud, los motivantes, los propósitos por el que usted hace lo que hace con su dinero. Y gane mucho, gane poco, esté limitado o tenga todo lo que tiene de sobra. Entonces, la palabra aquí abunde. Dios es capaz para que eso abunde en los corintios, porque era lo que necesitaba ser probado en su contexto. ¿Se ha puesto a pensar que Dios es capaz de proveernos más de lo que ganamos, pero no lo permite porque sabe que nos vamos a perder? Lo que hacemos con $1 es lo que haríamos con $100, decía alguien por ahí. Y eso va a ser importante para más adelante. Dios es poderoso para hacer que les abunde todo el bien que pretenden dar, Corintios. Pero ¿qué más? A esto tiene un propósito. Préstele atención a fin de, con el propósito de, para lograr el siguiente resultado, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, pausa ahí. Esta es la segunda área que Pablo está mostrando de la provisión del Señor. Fíjese, el juego de palabras en la Biblia de las Américas es todo lo suficiente en todas las cosas. La Reina Valera dice en todas las cosas, todo lo suficiente. Es la misma idea. Pablo aquí lo que está haciendo es afirmando que la gracia, entiéndase gracia por los bienes materiales y económicos que Dios es capaz de dar, abarca todas las cosas que el creyente necesita de manera suficiente. ¿Se acuerda el texto que interpretábamos en su contexto de Lucas, cuando dice que Dios den y se les va a dar? Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Entonces, la idea es que Dios da a la medida en ese aspecto. Dios retribuye a la medida según la necesidad del corazón alegre. De nuevo, el contexto aquí le va a ayudar a ver a qué se está refiriendo los bienes materiales y cómo Dios está proveyendo estas cosas en la medida que su voluntad requiere. Hermano, y era un gran consuelo para los corintios. De nuevo, piénselo bien.
La cantidad de ofrendar era grande. No se nos dice cuánto, pero si esta ofrenda estaba motivando a otras iglesias, porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando por cuestiones muy escasas económicamente y estaban faltos de bienes materiales. Fíjese, probablemente otra vez algún corintio pensó, ¿y si mejor nos quedamos con un poquito? Yo creo que es mucho. O sea, nosotros también tenemos necesidades que debemos suplir aquí en Corinto. Puede ocurrir emergencias. O sea, en otras palabras, hermanos, los corintios, por el antecedente que tenían, podían verse tentados a pesar su confianza poniendo su vista en los afanes, porque estamos hablando de una iglesia, cosa que siempre va de la mano con los días. Ustedes se puede aquel texto, cada día trae su propio afán. Pero ¿cuál es el consuelo en esto? Hermanos, el consuelo está en que Dios estaba diciéndoles a través de Pablo, Corintios, no se preocupen, yo voy a proveer todas las cosas suficientes que ustedes necesitan y soy capaz de retribuirlos en abundancia con un propósito. Y ese es el punto al que quiero llegar. Si Dios permite que en el contexto de la iglesia local unos ganen más que otros, o el Señor les permita retribución por su actitud en el corazón y se traduce a bienes materiales, siempre va a ser para un propósito. Y la misma Biblia lo enseña. No va a ser para acumular. No existen acumuladores compulsivos en el Evangelio. No existen. Grábeselo bien. No pueden existir acumuladores compulsivos en el Evangelio. Cuídese de aquellos mensajes que le están predicando lo contrario. Que el consuelo está en que Dios tiene la capacidad de mantener las cosas a nuestro alrededor, dándonos lo suficiente. Y ¿sabe qué me dice esta frase aquí en el versículo 8? Esto de teniendo siempre. O sea, Pablo lo que está diciendo es, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes con el propósito de que, entendiendo que ustedes siempre tienen todo lo necesario en todas las cosas, es decir, no están preocupados por esto, porque estar preocupados por una cosa nos puede impedir hacer otra para los propósitos de Dios. En el contexto de los corintios podían estar tan preocupados en lo que no tenían que los podía desviar de la atención de lo que tenían que hacer, brindar esa ayuda. ¿No les suena familiar a lo que nos ha pasado alguna vez? Por estar afanados, nos preocupamos más en unas cosas que Dios dice que ya suplió y que no debemos afanarnos por ellas, que nos desviamos de ayudar o de hacer con nuestras finanzas lo que Dios ha propuesto que hagamos. Teniendo siempre, o sea, es una frase que va cargada de convicción, porque para este momento Pablo sabía que una buena parte de los bienes materiales y toda la ofrenda económica se iba a ir de los fondos de los corintios. Pero Pablo, o sea, quiero que le preste atención y subraye también esa frase, teniendo siempre. Eso va cargado de convicción, porque si usted examina cualquier situación que usted ha padecido de manera económica, usted no puede decir, yo siempre he tenido. Sí, pero ¿bajo qué perspectiva tú lo estás diciendo? ¿Siempre has tenido qué? ¿Escasez? ¿Siempre has tenido abundancia? ¿O siempre has tenido gozo? ¿O siempre has tenido contentamiento? ¿Te das cuenta cómo varía el teniendo siempre de acuerdo a la perspectiva correcta? Entonces Pablo está cargando teniendo siempre con convicción. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre, entendiendo que ya Dios se encargó de tener lo suficiente en todas las cosas, ustedes abunden en algo. Siga leyendo, versículo 8. Ustedes abunden para qué? Para toda buena obra. Hermanos,
y hermanas, esto es bastante interesante e importante para el Señor. El mensaje aquí era claro y esto se lo voy a repetir al final también. Un creyente que por la gracia de Dios siempre tiene suficiente de todo, debe dar dentro del marco de su amor por Dios. Por eso tiene que entender por qué lo hace y por qué también debe hacerlo con su prójimo. Cuando en la iglesia hay una abundancia de dones espirituales y materiales que provienen de Dios para el creyente, eso nunca debe detenerse en una persona. No pueden haber acumuladores compulsivos en el evangelio. Esto debe ser traspasado con el propósito de la buena obra de consiste en aliviar las necesidades de otros en la iglesia y no solamente hablo de la iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo e incluso en la sociedad misma. Porque dar generosamente con la conciencia, la responsabilidad y la sabiduría correcta puede dar un testimonio del evangelio a los de allá afuera. Por eso es que no tiene sentido que un creyente que ni siquiera sabe por qué ofrenda puede tener millones ofrendando y haciendo labores altruistas a diferentes entidades, haciéndose famoso por ser generoso. Yo sé que conoce a uno que otra figura pública que hace eso y que se autollama cristiano, pero esta persona cree en Dios a su manera, no está involucrado en una iglesia local, mucho menos un liderazgo. Ese no es un dador alegre. Y ahí lo ilógico, porque bajo la perspectiva secular, no, hombre, te da con mucha alegría. Pero tú tienes que entender qué es lo que está pasando detrás. ¿Cuáles serán los motivantes de estas personas? Dios tendrá sus remanentes, estoy seguro. Pero lastimosamente no siempre es el caso. Por eso es que cuídate de acumular de más. Cuida tu corazón de la tentación de querer retener de más, pretendiendo tener el control cuando quien te ha provisto esas cosas es el Señor. Porque si el Señor te ha permitido abundar en esto, para que no te afanes por esto, es para que tú hagas esto, que tú alivies las cargas, las necesidades materiales y económicas de otros que soberanamente Dios pone en la iglesia. Un teólogo dice que los corintios debían ser siempre un canal humano, por medio del cual la gracia divina podía fluir para enriquecer a otros. ¿Cómo la Biblia respalda esto? Gálatas capítulo 6, versículo 10. Lo vimos la semana pasada, pero vale la pena recordarlo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fíjate, así que entonces, hagamos bien a todos, pero según tengamos oportunidad. Dios te va a presentar oportunidades. Dios le estaba presentando la oportunidad más grande que iba a probar su corazón a la iglesia en Corinto. Hagamos bien según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Hay gente que no le gusta, hay gente que argumenta, yo prefiero ayudar a gente inconversa que ayudar a la gente de la iglesia. Ellos son más agradecidos, ellos son menos hipócritas. Hay un mal concepto del evangelio entonces. No hay un entendimiento del espiritual. No hay un entendimiento de que quien da todo es el Señor. No hay un entendimiento de para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y a través de quién lo estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Primera de Timoteo, capítulo 6. Este es un texto bastante explícito y a mí me encanta este texto porque en su momento, cuando estuvimos estudiando primera carta a Timoteo, lo vimos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Fíjate en el versículo 6 lo que está diciendo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pablo viene hablando del cuidado y la advertencia de las falsas doctrinas que los falsos maestros estaban enseñando sobre el dinero.
y de cómo Pablo está cuidando a la iglesia, bueno, primero a Timoteo, y Timoteo, que iba a quedar a cargo de la iglesia en Éfeso, tenía que predicar esta misma idea. Cuídense de amar el dinero. Porque la piedad está contrastando ideas en los versículos anteriores. Está describiendo todas las cualidades de los falsos maestros, gente que va detrás del dinero. Pero alguien piadoso, alguien que va tras la piedad, es alguien que realmente gana en la lógica del reino de Dios. Ya entendiendo lo de Corintios, esto cobra más sentido. Pero eso es más ganancia aún cuando hay algo que tiene la persona. Y eso es contentamiento, hermano. Si hay algo con lo que muchos de nosotros luchamos, es con el contentamiento. El contentamiento es esa preciosa virtud que viene de Dios. Cuando esté como estén mis circunstancias, mi gozo, mi dependencia y mi paz están cimentadas en el Señor, porque confío en el poder que Él tiene. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el poder de Dios a la hora de que estamos en lipidias, en aflicciones? Y mira lo que está diciendo Pablo a Timoteo. La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. Un claro ataque a la mentalidad materialista. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, queriendo este deseo desmedido de tener más, se extraviaron de la fe, de la fe. Está hablando de gente creyente que por dejarse llevar por el deseo de querer tener más, lograron extraviarse de la fe porque no dependieron del Señor, porque no tuvieron contentamiento, porque se afanaron más por otras cosas y sus prioridades cambiaron. Y esa es la peor raíz de cualquier mal, porque por amor al dinero, esta gente fue capaz de muchas cosas terribles y se torturaron con muchos dolores, dice. Lee más adelantito en el versículo 17. Y a los ricos en este mundo, tú, Timoteo, les vas a enseñar algo. Enséñales, primero, a que no sean altaneros, que no presuman de que tienen mucho, a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, porque así como un día tú puedes tener, en cuestión de horas, también tú puedes tener mucha escasez. En la incertidumbre de las riquezas, sino en quién tienen que poner su esperanza, en Dios. Y no solamente está diciendo que en Dios, sino que este Dios dice que es el que da abundantemente, ¿qué? Todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Ay, a ver, hermano, entonces sí puedo acumular porque Dios quiere que yo disfrute todo lo que Él me da. Momento, siga leyendo. Enséñales que hagan bien. Esto se traduce en 2 Corintios a las buenas obras. Hagan bien, que sean ricos en qué. Ah, generosos, lo mismo que les está diciendo a los corintios, y prontos a. Esto ya no necesita mayor exégesis. Esto está claro, se da cuenta lo maravilloso y precioso y sencillamente hermoso que es la palabra del Señor. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando. Esto es lo que van a acumular si hacen eso. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. No está hablando de un futuro terrenal. Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, vida eterna, comunión con Dios. ¿Te das cuenta bajo esta perspectiva cómo el dinero no vale nada? Es solamente una herramienta, es un medio.
Así como la medicina, las pastillas, puede ser el instrumento que Dios puede usar para aliviar un dolor a través de la función de un médico, el dinero es exactamente igual, es solo un medio. ¿Cuál es el problema? La gente idolatra estas cosas. Así como idolatran la idea de un buen matrimonio, de un título, de diplomados, posiciones. Aquí bien dijo Juan Calvino, el corazón realmente es una fábrica continua de ídolos. Y de eso es que hay que cuidarse todos los días. Entonces los corintios debían convertirse en este canal humano donde la gracia de Dios manifestada en donaciones económicas y repartiendo bienes materiales iba a enriquecer a otros, literalmente hablando. Pero al mismo tiempo, ellos, al empobrecerse, entre comillas, para ser ricos a los otros, ¿a quién estaban imitando? ¿Quién es el que se empobreció para enriquecer a otros? ¿Se da cuenta cómo lo que usted hace con sus finanzas tiene la capacidad de modelar el evangelio? Vuelva segunda a los Corintios capítulo 9. Pablo, como tiene costumbre, esto no se lo ha sacado de la manga, no es algo que él se inventó, algo que él siempre hace, citar las escrituras. Como está escrito, dice en el versículo 9, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está citando un versículo del Salmo 112. Quiero que vaya conmigo rapidito. El Salmo 112 me está hablando de una persona bienaventurada por el Señor, porque es una persona cuyo corazón da con generosidad. Salmo capítulo 112. Salmos capítulo 112. En el versículo 9, Pablo está citando el Salmo 112. Algunos teólogos dicen que incluso el Salmo 111 es un buen complemento para el Salmo 112, pero eso se lo dejo de tarea. Leamos el Salmo 112. Mira, aquí en la Biblia de las Américas la subtitula prosperidad del que teme al Señor, pero no está hablando de una prosperidad material. Entendiendo eso, leamos. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos, no solamente en lo que Él le da. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Sí, pues porque esa no es su motivación, porque no es eso lo que buscan. Y su justicia, es decir, su rectitud permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, para el que es justo. Él es clemente, hablando de esta persona, es compasivo, es justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, no como los otros lo resuelven, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias porque su corazón está ¿qué? Firme, confiando en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que sea vencido sus adversarios. Con liberalidad, es decir, con generosidad, ha dado a los pobres. Su justicia, es decir, la rectitud de esta persona permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa de hacerse pobre, entre comillas, le está acumulando riquezas en la eternidad. Por eso está diciendo que la justicia de esta persona va a permanecer para siempre porque es un reflejo que apunta a su Salvador. Su poder entonces será exaltado con honor. Es una persona que es honrada. Lo verá el justo, el impío, perdón, y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá, porque el deseo de los impíos al final perecerá. Piensa por un momento, el deseo de los impíos. ¿Qué desean los impíos hoy? Riqueza. Y para obtener esa riqueza hacen muchas abominaciones. Arrastran a mucha gente. Pero al final, el principio bíblico es claro. Su deseo al final va a perecer, a comparación del creyente. Entonces, vuelva a 2 Corintios 9 y con esto vamos aterrizando. Solo en 2 versículos hemos visto solamente una implicación en cuanto a la obra que Dios revela en el corazón alegre. Hayamos dicho su poder para proveer.
que eran los versículos 8 y 9. Hoy quiero que terminemos con la segunda implicación, que es su propósito para proveer. Número uno, su poder para proveer. Número dos, su propósito para proveer. Versículo 10. Dice acá, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Pablo aquí está hablando de Dios, aunque no lo menciona, pero se entiende que viene hablando de él. Y aquí está haciendo un juego de palabras con textos de Isaías y textos de Oseas. Vaya conmigo rapidito a Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55:10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, permítame, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Fíjese, el contexto de la profecía aquí de Isaías está diciéndonos que Dios es el sujeto que provee la lluvia y la nieve para que actúen como instrumentos para germinar el grano que se sembró, pero sin aún mencionarlo en Corintios, Pablo hace de Dios el sujeto de esta profecía al hablar de cómo Dios tiene el poder para cumplir sus propósitos en base a su palabra. Pero en ese mismo versículo 10, Pablo está citando a Oseas capítulo 10, versículo 12. Fíjese, entendiendo el contexto de Isaías y ahora el de Oseas. Oseas capítulo 10. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice, siembren para ustedes según la justicia. Si cieguen o siembren conforme a la misericordia. Rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Es decir, esta frase de cosechar su justicia es alusión a este pasaje de Oseas 10:12. Aquí el profeta Oseas está exhortando al pueblo de Israel a abandonar la maldad que estaban cometiendo, a arrepentirse de esa maldad y a plantarse en justicia, a buscar lo recto, a plantarse en rectitud y recoger. Aquí está usando otra vez la figura de cosechar y sembrar. Es decir, plantarse en justicia y recoger una cosecha de bendiciones. Pregunto, ¿está hablando de bendiciones materiales? No, porque el contexto me está diciendo que lo que Dios está exigiendo de Israel es rectitud, es arrepentimiento, es que sean ricos en fructificar arrepentimiento y una vida recta, una vida justa. Aunque Pablo aquí no está citando Oseas, la referencia es muy clara y compagina con el contexto de todo lo que segunda los Corintios 9 está hablando. Entonces leamos otra vez el versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador, está hablando de Dios, aquí grábeselo bien. Y el que suministra semilla al sembrador y pan y provee pan para su alimento, es el mismo que va a suplir y va a multiplicar la siembra de ustedes, Corintios, y va a aumentar la cosecha de su justicia. No la cosecha de sus bancos, no la cosecha de sus ahorros debajo de la cama, no. Está apuntando a la cosecha de su justicia, es decir, lo que ya está pasando por dentro. Va a seguir abundando, va a seguir siendo una vida de rectitud. Otra traducción para la palabra justicia es rectitud. Y al final el versículo 11 es clave. Y aquí es el meollo de esta porción. Ustedes, corintios, en otras palabras, van a ser enriquecidos en todo, y aquí sí está incluyendo, según el contexto, cosas espirituales y cosas materiales. Agarrar solo el versículo 11 para prometer cosas que Dios no prometió es un mal uso de la escritura. Ustedes serán enriquecidos en todo, aleluya, gloria a Dios, me van a decir, no, lea lo que está antes. Ustedes serán enriquecidos en todo, ¿para qué?
Este tiene un propósito. Si usted recibe más es porque tiene que compartir, tiene que dar con generosidad. Esto parece que solo a los niños de bíblica se los enseñan, pero ya de grande se les olvida a la gente. Hijo, tiene que compartir. Ahí peleo yo con mis sobrinos para que se compartan entre ellos a veces. Pero esto no olvida que nos aplica a nosotros. Si Dios te está dando más, ¿y por qué no comparte? Sencillo, no necesita mayor interpretación esto. Ustedes, Corintios, serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. Otra traducción dice toda generosidad, la cual por medio de nosotros, hablando de Pablo y sus colaboradores, produce acción de gracias a Dios. Si hay algo que Pablo estaba testiguando, era todo ese proceso espiritual cotidiano. Esto estaba pasando en proceso de meses, de días, y Pablo estaba siendo testigo de cómo esto se iba notando cada vez más y cada vez más y cada vez más. No fue de la noche a la mañana. Sabía de dónde venían las actitudes pésimas de los corintios y ver todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que Pablo tuvo que aguantar, todo lo que los corintios también soportaron de Pablo. O sea, aquí hubo toda una trinchera de por medio. Y que ahora Pablo esté diciendo, qué agradecido estoy con Dios de ver ahora que ustedes están siendo enriquecidos por Dios para que ustedes enriquezcan a otros. Y si hay algo por lo que a veces nos falta ser agradecidos es por eso. ¿Sabe por qué? Porque no lo vemos. ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque no lo practican. Y si no lo practica es porque no lo entiende. Pero ahora ya no hay excusa. Entonces, amados hermanitos y hermanas, ¿cómo vamos todo esto para nosotros ahora? Para ir terminando, déjeme darle 5 aspectos prácticos. Número 1, ¿usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios es poderoso? Amén. Entonces, ¿por qué duda del poder de Dios para proveer a su tiempo según su voluntad? Yo ya sabía que muchos no decían amén porque ya sabían que le iba a hacer esta pregunta. No se preocupe, hermano, ámeme. Yo lo amo. Y amén. Dios es poderoso. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos encanta dudar de ese poder cuando nos urge resolver nuestros problemas. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Cuando me desespero en ese tipo de situaciones, mi voluntad no se vuelve la voluntad de Dios. El problema es que queremos que Dios nos provea nuestra manera y si no lo hace, yo busco la manera de crear una peligrosa independencia para lograr mi cometido. ¿Eso es confiar en el poder de Dios? No, eso es confiar en ti mismo y estás haciendo de ti un ídolo. Y ya viste en el catecismo lo que Dios hace con su pueblo cuando cae en idolatría. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si no hay freno, peores abominaciones tú vas a cometer con tal de guiarte por esta impulsividad y esa desesperación. Entonces, si Dios es poderoso, ¿por qué dudas de su poder? Si Dios es poderoso y me dices amén, comienza a desarrollar una dependencia. Pero hermano, ¿cómo pretendes depender del Señor si no lo buscas? No existe un ABC en ese sentido. No te voy a poner una sesión de terapias con la Biblia. No, basta con que tú llegues, te arrodilles, te quebrantes delante de Él y reconozcas tu limitado corazón para confiar en Él. Dios conoce tu límite. Dios conoce tu incapacidad. Eso es lo que Dios a veces espera de nosotros, pero tenemos una gran pared de orgullo que hasta que no resolvamos, entonces no puedo agradecerle al Señor. Entonces, si Dios es poderoso, confía en Él, pero entiende la profundidad de esa frase.
Sí, pero yo sí confío en el Señor, pero yo necesito que me resuelva ya. Sí, yo confío en el Señor, yo ya sé, pastor, yo ya sé, hermano, pero es que fíjese que tengo hasta mañana para hacer esto. Sí, hermano, pero de entrada muchas veces, y esto me lleva al segundo principio, cuidémonos de ofrendar por impulsividad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Dios provee, a veces la gente ofrenda a lo loco, y eso no es precisamente malo. ¿En qué sentido? Otra vez, a la iglesia le va a ayudar tu dinero en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que por no hacer de tu ofrenda algo que ya pensaste, organizaste sabiamente y dijiste, esto es del Señor, esto es para el hermano tal, esto es para la iglesia, esto es para esto otro. Si lo has hecho así, es que Dios me bendijo y yo sé que Dios me va a dar más y doy más, ¿no? Y aquella comezón de querer dar para esperar equivocadamente algo que Dios no te ha prometido. Cuídate de ser un ofrendante compulsivo necio, porque eso no es dar como propusiste ya de antemano en tu corazón. Entonces no está siendo un dador alegre, está siendo un dador insensato. Por eso tú tienes un montón de cristianos resentidos, estafados por un montón de ministerios, por un montón de pastores que te prometen algo que Dios no promete en su palabra, hablando mal del evangelio y de Dios mismo. La pregunta es entonces, ¿da Dios al cristiano alegre todo para satisfacer todas sus necesidades materiales? Déjeme responderle con la Biblia misma, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Si hay alguien que logró padecer necesidades, escasez, que tuvo hambre, que tuvo sed, pero que también supo comer bonito, fue Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Luego de una gran conclusión, después de poner en perspectiva el famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, al final Pablo está diciéndoles desde el 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Ojo, en el contexto Pablo está escribiendo todo esto desde la cárcel, estaba preso, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En pocas palabras, los filipenses le habían llevado ofrendas a Pablo mientras estaba preso, pero Pablo no está agradeciendo tanto. Gracias por todo el pisto que me mandaron, hermanos filipenses. Gloria al Señor por ustedes. Sí, pudo haberlo hecho así, pero mira cómo lo interpreta Pablo. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma. ¿Para Pablo? No, para Dios. Sacrificio aceptable. ¿Para Pablo? No, a Dios. Agradable. A Dios. Y mi Dios, y esta es la convicción de Pablo, estando en la cárcel, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Mira qué ilógico es que alguien preso te esté diciendo a una iglesia que estaba escasa económicamente que Dios le iba a proveer. Confíen en el Señor. Dios les va a proveer todas sus necesidades. Eso subráyelo. Si Dios lo que provee es para necesidades, no para deseos pecaminosos ni deseos egoístas. Necesidades. Si hay algo para que Dios sí provee, sí abunda, es para necesidades. Si usted no lo necesita, no le espere del Señor. Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo aquello que glorifique a Cristo Jesús y usted tenga necesidad, eso es lo que Dios le va a proveer. Porque la provisión de Dios no solamente se limita a lo temporal de sus hijos, sino a lo eterno. Sí, es verdad, la gracia de Dios es suficiente para satisfacer cada una de sus necesidades todo el tiempo. Pero cuando Él le concede su gracia material, económica, siempre va a ser para que usted lo glorifique en la iglesia, en este reino terrenal, para que usted comparta. Entonces, si Dios ha dispuesto proveer en abundancia al dador alegre, no es para que el dador alegre vaya a satisfacer sus deseos egoístas, sino para que pueda atender a sus hermanos que tengan necesidades reales que no pueden suplir. Entonces, le repito lo que le decía en el inicio. Al igual que los corintios,
Un cristiano que por la gracia de Dios siempre tiene suficiente de todo y entendiendo su amor a Dios y al prójimo y entienda esto de los dones espirituales y materiales que Dios provee al creyente, nunca debe quedarse como acumulador. Debe traspasar esa línea para aliviar las necesidades de otros. Los creyentes debemos ser entonces un canal humano donde la gracia de Dios fluye. Entonces, hermanos, en el texto de hoy, Dios nos ha revelado su obra divina en el corazón que da con alegría a través de dos implicaciones. Número uno, su poder para proveer y número dos, su propósito para proveer. Usted está afanado esta semana, usted estuvo afanada esta semana. Pues bienvenido, hermano. Deposite sus cargas en el Señor y corra a Cristo. Si usted ha querido confiar en su manera de solucionar las cosas, pídale sabiduría al Señor porque muchas veces hemos actuado de maneras necias por resolver las cosas a la carrera. Déjeme citarle las palabras de Cristo en Mateo 6:25 en la versión de la Nueva Internacional. Y con esto, sí, termino. Ya. Mateo 6:25 en esta versión dice lo siguiente. Por eso les digo, este es Jesús hablando, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, otra vez ese lenguaje, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, le puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ninguno de nosotros es capaz de eso. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿acaso no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Entonces no se preocupen diciendo, ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se los pidan. Entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, su rectitud, sus mandamientos, su cosmovisión. Y todas estas demás cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya su propio afán. Hoy es domingo. Deje de pensar en el lunes. Gloríese en el Señor que ha bendecido el domingo. Deje de pensar en el miércoles. Hoy es domingo. Que le baste lo que el Señor le ha dado hoy domingo. Sí, sea sabio, sea diligente, pero no olvide que el que tiene la capacidad y el todopoderoso don para hacer conforme a su voluntad es el Señor. Entonces, usted va a entender que ha sido enriquecido para la generosidad. Porque Dios en el diseño de su iglesia nos hace y nos fructifica al ser dadores alegres. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.